Bueno, muchos nos podemos preguntar de dónde sacó la luz del mundo para estar cantándole alabanzas a su líder, ¿verdad? Entonces, voy a exponer de dónde sacó ese acto, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová o Yahweh. Entonces aquí miramos que el nombre del Señor es alabado, ¿verdad? Eso quiere decir que es elogiado, que es exaltado, ¿verdad? Entonces allí es una, o sea, el verbo alabar es una cosa y el sinónimo de elogiar es alabar. Pero nosotros no podemos confundir el verbo con el sinónimo de alabar, ¿verdad? O sea, elogiar y el sinónimo es alabar. Pero no significa lo mismo que el verbo alabar, ¿verdad? Porque entonces nosotros pudiéramos estar cantándole alabanzas a un ser humano, tomando como si la Biblia nos aceptara ese acto, ¿verdad? De estar alabando la creación. Entonces aquí vamos a mirar en 2 de Corintios 12 dice, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debería de ser alabado por vosotros, porque el motivo es porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Nosotros sabemos que los apóstoles, los 12 apóstoles, los escogió el Señor en persona, ¿verdad? Y ya Pablo fue enviado por el Espíritu, ya en el ministerio del Espíritu. No podemos confundir el ministerio del Señor Jesús con el ministerio del Espíritu, porque ya cuando viene el nuevo pacto que empezó cuando el Señor resucitó, allí ya fuimos nosotros salvos de nuestros pecados. Ahí empieza, ahí se termina la ley y al resucitar empieza la gracia. ¿Por qué la gracia? Porque ahora ya somos salvos al creer en el Señor Jesucristo y se nos da el Espíritu de Él para que more en nosotros. Entonces el Espíritu Santo hace un cambio en nosotros porque nos transforma nuestro corazón, Él es el dueño de nuestro corazón, es el Señor de nuestra vida, Él es el que nos guía, el que nos enseña, el que nos redarguye, ¿verdad? Entonces, el, el acto, la práctica de cantarle alabanzas al Nazón Joaquín, bueno, ahora ya no le cantan, pero cuando él estaba pues con ellos, sus seguidores, le cantaban alabanzas mucho más que a Dios, sino que ya el centro de sus actos era ya Nazón y Nazón y Nazón. Pero nosotros sabemos de que el hombre es solamente un vaso que Dios usa para que la gente llegue al conocimiento del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, esa, las personas en sí, los seguidores de esa congregación, de esa institución, ellos no pueden alcanzar a entender que es un acto que no debe de ser, de cantarle alabanzas solamente por este texto, porque no hay otro texto que avale esa práctica. Es 2 de Corintios 12:11.
Me he hecho un necio en gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debería de ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Entonces, los ministros de la luz del mundo enseñan que se debe cantar alabanzas al líder, algo que la Biblia no aprueba. Aunque ellos usan este texto, 2 Corintios 12:11, eso no quiere decir que, que Dios apruebe eso. Entonces, ahorita les voy a buscar otro texto donde ustedes van a poder mirar a quién se debe de alabar. Dice en Efesios 8:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Ve? No dice alabando a los apóstoles, porque eran 12 apóstoles. No era un acto de estar alabando a los apóstoles, cantando las alabanzas a todos los apóstoles, imagínense. Y ni a Pablo, porque él nunca, ni por la mente se le ocurrió que le cantaran alabanzas a él. Eso es un acto inventado por los hombres que no aman a Dios, ni mucho menos saben quién es Dios, porque confunden a Dios con una persona. Entonces le voy a leer otro texto. Dice cuando al paralítico por el poder de Dios fue sanado, entonces él dice, lo que entró saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos al templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Ya ve? Que no alababa a los hermanos que oraron por él para que Dios lo sanara, sino que él alababa a Dios. En Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. Aquí podemos mirar que alabando a Dios. Ok, ahora le voy a poner. Cuando los pastores dice que llegaron a mirar al niño, ellos dicen que volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Ellos también alababan a Dios. Entonces vamos a mirar en Esdras 3:11. Y cantaban, y alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Los cimientos del templo literal, ¿verdad? Ahora miren, el ser humano siempre ha querido sentirse grande. Recuerden la Torre de Babel, que todos hablaban un mismo idioma. Entonces, ¿qué hacía la gente? Como hablaba un mismo idioma, ellos se unían en un propósito, ¿verdad? De ir en contra de Dios. Y el Señor les confundió las lenguas, por eso es de que ahorita hay más de 1000 idiomas, más de 1000. Entonces, si viene el diablo y le dice a una persona, fíjese, a una persona, por ejemplo, como el fundador de la luz del mundo, que Satanás le dijo, tu nombre será Aarón y lo haré notorio por todo el mundo. Ahora, cuando viene otro apóstol, cuando se muere ese y viene otro apóstol, ¿qué dijo el otro apóstol?
El ministerio de allá de los que se mueren ya expiró. O sea, el ministerio del Señor Jesús expiró, el ministerio de Pablo expiró, el ministerio de todos los apóstoles expiró. Y no solamente expiró el ministerio de ellos, sino que la palabra también. Porque Nazón Joaquín dice que la palabra es basura. Entonces, ¿por qué usted va a mirar? La mayoría de sectas no les gustan las palabras del Señor Jesús, que es el nuevo pacto. Porque dijo el Señor, por esta palabra van a ser juzgados. O sea, no van a ser juzgados por los 10 mandamientos o por lo que dijo Moisés, que un montón de mandamientos externos. No, nosotros vamos a ser juzgados por los mandamientos del Señor Jesús, porque ya son espirituales. Pero ¿por qué el hombre viene a decir que el ministerio, por ejemplo, de los apóstoles ya expiró? Para poder meter otras palabras que ellos nunca dijeron. Por ejemplo, esto, de estar cantándole alabanzas a un ser humano pecador. Ahora, he oído de que ellos dicen, desde el vientre te conocí y te santifiqué y te di por herencia, y te di por profeta a las naciones. Ese es un texto mesiánico, porque el Señor Jesús sí fue santificado desde el vientre, porque dice bendito y bendito bendito el Señor Jesús y bendita la madre. ¿Por qué? Porque todo lo que toca a Dios lo hace santo. Entonces, nosotros no podemos estar poniendo textos mesiánicos a hombres, porque la Escritura dice que todo hombre sea mentiroso. ¿Por qué? Porque solo Dios es veraz, solo Él no miente. Por eso es que el Señor Jesús nunca mintió, nunca pecó. Ahora, porque la Escritura no se contradice. Entonces, si Satanás logra quitarle la Escritura, dice lo que lo detiene, porque la entrada del hombre de pecado, el hombre de pecado entraría a engañar aún a los escogidos. Quiere decir que la iglesia sería engañada. Porque muchos piensan, no, que cuando venga el Señor y recoja su iglesia, entonces el hombre de pecado va a manifestarse, que porque el que detiene al hombre de pecado es el Espíritu Santo. Entonces, ellos piensan, oh, nosotros nos vamos y el hombre de pecado va a engañar a las personas inconversas. Eso es mentira. Porque la Escritura dice que él se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, lo primero que tiene que quitar Satanás es al Señor Jesús y ponerlo como un profeta cualquiera, para poder él poner a su ungido, supuesto ungido, que reemplace al Señor Jesucristo. Pero eso no puede ser, porque el Señor Jesús es Dios y se hará pasar por Dios, o sea, se hará pasar por el Señor Jesús, que es Dios, que es el dueño de su iglesia y que Él la compró con su sangre, y que la iglesia del Dios vivo. ¿Quién es el Dios vivo? El Señor Jesús. Él dice, estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Él es el dueño de la iglesia y es el Dios vivo. Entonces, ¿por qué las personas ahora ya quitan su mirada del Señor Jesucristo y lo ponen en un ser humano? Porque ya los engañó el diablo, ya los engañó. Y por eso dicen, amamos a Nazón con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente.
¿De dónde sacan de amar a Nazón con toda su mente? Bueno, del texto que dice, todo lo bello, todo lo que es digno de buen nombre, en eso pensar. O sea que tienen que pensar en todo lo honorable, todo lo bello, todo. Entonces ellos sacan sus conclusiones. ¿Quién llena esos requisitos? Nazón. Entonces los seguidores de Nazón todo el tiempo están pensando en Nazón, pero no en la realidad de las cosas, sino en su fantasía, que es el más hermoso, que es el aliento de sus narices, que, o sea, todo lo que es el Señor Jesús lo es Nazón para ellos. Porque para ellos el Señor no está en el mundo, no está. Para los cristianos está el Señor Jesús en el mundo, porque Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Porque ¿quién es el Señor Jesús entonces? Porque la palabra dice, el Señor es el Espíritu. El Espíritu Santo es el Espíritu del Señor Jesús. Es Él que está entre nosotros, pero en su Espíritu. Así como dice Nazón que Él está en Espíritu allí con los miembros de la luz del mundo, es mentira porque Él no es omnipresente. El omnipresente es el Señor Jesús que está en el cielo y está en la tierra por medio de su Espíritu que cada persona creyente en Él recibe. Entonces, si le preguntas a un miembro de la luz del mundo, ellos te van a decir que el Señor Jesús no está en el mundo, porque ellos no saben que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Entonces así los engañan, porque ellos no quieren leer la Biblia, no quieren hacer nada, quieren solo creer lo que les digan. Por eso ellos están alabando a un ser humano, están dándole todos los atributos de Dios, al grado de decir que Nazón les da, por ejemplo, si alguien es profeta es porque Nazón dijo, tú eres profeta. Cuando todo don perfecto y toda buena dádiva viene de lo alto del Padre de las luces. Entonces nadie nos puede dar la fe, nadie nos puede dar los dones, nadie nos puede dar nada, lo que es perfecto, porque lo que es perfecto viene de arriba, no de este mundo. Entonces, el ser humano puede orar por otra persona para que sea sana, para que sea salva, para que acepte al Señor. Podemos orar. Pero los cambios en el corazón, los dones, los da Dios. Entonces, por eso es de que nosotros no debemos de ser engañados, porque no podemos poner la mirada de que un hombre nos da algo, porque ellos también necesitan un Salvador, necesitan que se les dé la salvación por medio del Espíritu. Entonces debemos de ponernos bien listos cuando se nos predique una tontera. Eso de estar cantándole alabanzas a un ser humano, eso no es de Dios, eso es del mundo. De que por eso dijo el Señor Jesucristo, que los amadores de sí mismos harían mercadería con la gente. ¿Y qué más harían ellos? Pues los engañarían grande manera. Dice que engañarían a muchos. Y para que Dios diga muchos, tienen que ser muchos. Y dice que van a intentar hasta engañar a los escogidos. ¿Ve? Nosotros tenemos que... ¿Y qué es que se va a sentar en el trono de Dios? Pues en nuestro corazón. Porque eso es lo que el Señor nos dice que le demos el corazón. Nuestros pensamientos, nuestro amor. Pero ¿qué pasa? Que este ser humano quiere que la gente lo considere como todo eso, como un Dios. Porque tuercen el texto para que la gente piense solo en Él. Y para que en su corazón esté Él y no Dios. Pero dice que todas las cosas saldrán a la luz.
porque los vamos a pasar a la luz de las escrituras. Y si la persona no le gustan las escrituras, pues va a ser engañada y va a estar alabando la creación del Señor Jesús. Así de fácil.